Familia linda, ¿cómo estamos? Un fuerte abrazo con todo el corazón, todas las bendiciones para este inicio de semana y que en todo momento vayas reconociendo tu divinidad, que tú eres Dios tal cual eres. En esa semana queremos compartirte tres conceptos que están coordinados, que trabajan en sinergia, así en una energía hermosa de trabajo de equipo para brindarte lo mejor. Cuando tú decides observarlos y conectarlos con tu mente, con tu intención, con tu atención y con tu acción coherente. Son 3 conceptos. Vamos de uno en uno, pero vamos a mencionarlos de una vez los 3. El primero tiene que ver con el diálogo interno, que podríamos llamarle también la narrativa interna. El segundo es la narrativa externa, o también la conexión o el diálogo que tenemos con nuestro entorno, sean un espacio físico, con personas, con circunstancias, con cosas, es decir, la historia o el diálogo que le contamos a lo que está en nuestro entorno. Y tercero, el multiverso o los multiversos. Es decir, viendo el multiverso como una serie infinita de posibilidades entre estos 2 anteriores. Así que la narrativa interna con la narrativa externa tiene múltiples posibilidades y vamos a verlo paso a paso. El diálogo interno empieza desde que somos pequeñas, pequeños y empezamos a generar o a construir un autoconcepto, es decir, lo que yo digo que soy, lo que yo digo que me podría definir, y entonces empiezo a ponerme conceptos, empiezo a ponerme categorías, clasificaciones, características, y que de una u otra manera van algunas características que me digo de mí, o formas de autoconcepto, o descripciones de autoconcepto, van siendo como las preferidas por alguna razón u otra. Muchas veces el entorno nos ayuda a concretar, a solidificar, algunas características que hemos autodefinido. Entonces, por ejemplo, si desde pequeño uno dice: "No, pues yo soy una persona o soy un niño que me gusta mucho, ser aventurero, travieso, juguetón", y uno va diciendo: "Eso soy", ahí se van concretando, se van como aquilosando ideas, y no tiene nada de malo el decir: "Soy aventurero, soy travieso, este, tengo mucha energía", solamente que sí tiene algo de poco armónico cuando pensamos que solamente somos eso. Es decir, si de niños nos dicen: "Ay, qué gracioso eres", y toda la vida crees que solamente puedes ser visto o tomado en cuenta cuando eres gracioso, o ese niño o esa niña son muy serios, entonces ese niño y esa niña van a pensar siempre que cuando digan que son serios, los están tomando en cuenta. ¿Qué pasa? Que muchas veces la niña que era seria, pues también era alegre, y el niño que también era travieso también era profundo. Y de alguna manera la persona que, el niño que era muy dinámico, ¿no? Con mucha energía, también tiene momentos en los que se toma una pausa. Entonces, el autoconcepto es muy bueno porque va conformando un yo, pero donde ya deja de conformar un yo es cuando empieza a ser rígida esta apreciación de una o de uno mismo. Entonces, el autoconcepto, em, nos da una seguridad, nos da un equilibrio, nos da una estabilidad, nos da
una definición de qué sí somos y qué no somos, y eso está extraordinariamente bien, pero cuando se vuelve algo rígido, cuando solamente creemos que somos eso y que no podemos ser algo más, entonces, digamos que el diálogo interno o la narrativa interna se vuelve aquilosada, se vuelve pesada, se vuelve fija, se vuelve como un pedazo de cemento em, que se ha secado y se vuelve duro como una montaña, duro como una piedra. Y es ahí donde empezamos a tener, pues no los mejores resultados. Ahora, cuando nosotros nos permitimos decir, bueno, yo en estas circunstancias soy aventurero, en estas otras soy tranquilo, en estas otras soy alegre, en estas otras soy chistoso, en estas otras circunstancias soy reflexivo, en otras soy contemplativo. Es decir, cuando el autoconcepto solamente puede ser único, o muy cercano a que es casi todo lo que te define, seguramente va a traer consecuencias no armónicas. En cambio, cuando tenemos conceptos como estos, que decimos siempre que yo tengo una responsabilidad, la cumplo, pero cuando no es una responsabilidad, no es mi boleto y no lo cumplo. Un ejemplo, mi responsabilidad puede ser ya de adulto cuidar de otras personas porque está en mi vocación de servicio, porque está en mi compasión, porque está en mi gusto por dar mi amor a los demás, sí, pero con la flexibilidad de que se lo doy a personas que lo necesitan, que lo valoran y que puedo darlo. Cuando se vuelve un concepto rígido, la persona ya adulta que aprendió desde niña o niño a ser rígido en el concepto de dar, es una persona que va a estar dando, inclusive si no le conviene a su salud, no le conviene con sus tiempos, no le conviene con las gentes que ama. Entonces, son personas que a lo mejor un amigo le pide un favor y como no saben decir que no, inmediatamente van am, a dejar todo lo que tengan, es decir, las responsabilidades diarias de una familia, de traer el sustento, de tener un techo, de generar, la posibilidad de tener alimentos en la mesa y de cumplir con la familia, pues llega un amigo porque de pequeño aprendió, adulto ya, que había que dar todo por los amigos, porque es una persona que le dijeron que era leal, que era el amigo incondicional. Entonces, cuando el amigo incondicional empieza a competir con algo que no le dijeron de pequeñito, que era una persona que era equilibrada, no le dijeron que era equilibrada, sino le dijeron que por los amigos se entregaba por completo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando necesite ese reconocimiento, cuando necesite sentirse visto y tomado en cuenta, va a dejar cosas que son importantes, como a lo mejor ya de adulto llevar a sus hijos a la escuela o el dinero que tiene, no dárselos a los amigos cuando tienen emergencia los amigos, sino se los acaba, ¿cómo se llama? eh, Gastando, digamos, en un lugar en donde no se había acordado. Y eso puede traer problemas, pues, con el entorno, a lo mejor no puede pagar la escuela de sus hijos, a lo mejor no puede traer los alimentos, a lo mejor no puede tener medicamentos por una cuestión de salud, a lo mejor no cumple con las vacaciones que había dado su palabra a la familia, porque era más importante esa definición de qué es un amigo incondicional. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta cómo el diálogo interno o la narrativa, la historia que nos contamos de nosotras y nosotros mismos desde pequeñito, la principal característica que hay que tener en cuenta es que no sea rígida y que tengamos siempre la idea o aprendamos que es muy importante que si no se puede cambiar porque tiene que ser a fuerza así, es justamente lo que se tiene que cambiar, lo que está rígido. Ahora bien, si ya hemos dicho que la narrativa interna, el diálogo interno, la historia que nos contamos cuando éramos pequeños y que fue reforzada por nosotros, fue reforzada por
los adultos, papás, mamás, familia cercana, autoridades escolares, autoridades, religiosas, em, tutores, eh, gente mayor, pues, tenemos que tener muy en cuenta que muy probablemente de adultos tengamos que hacer una revisión, una autoobservación, una reflexión profunda de lo que nos hace daño y de lo que nos hace bien, y obviamente encaminarnos por la segunda. Mm. Ahora bien, también si de pequeñas o pequeños, pensamos que no valíamos, entonces pasamos del autoconcepto que estaba erróneo o rígido, ahora a la autoestima. Es decir, desde pequeñas y pequeños aprendemos a saber, bueno, aunque sea correcta o incorrectamente, si valemos o no valemos. Es decir, más que saber, a decirnos si valemos o no valemos. Ejemplo, muchas veces no nos gusta algún deporte que la familia le encanta, vamos a poner el fútbol, y de alguna manera, sentimos que, pues, por más que intentamos, no nos gusta el fútbol, y entonces, como no tenemos un sentido de pertenencia como el resto de la familia, y eso va diciendo que, pues, nosotros somos raros, que somos extraños, o que somos renegados, o que no queremos realmente a la familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas que se heredan mucho, en México, en Latinoamérica, y yo creo que en todo el mundo, es qué religión vamos a tener todos en la familia, y si cumplimos con ese requisito, nuestra autoestima, lo que nos decimos que somos dignos de amor y de valía, es alta. Entonces, la religión, algún equipo de algún deporte, alguna creencia filosófica, algún gusto en particular por alguna, por ejemplo, si en la familia siempre ha habido gente que se dedique a los negocios, pues desde niños aprendemos a que ser parte de la familia son los negocios y no es el arte, o es el arte, pero no es la filosofía, es la filosofía, pero no el mundo empresarial, ¿no? Entonces, o que tenemos que ser los típicos que para pertenecer a la familia, pues si mi familia es fiestera, yo tengo que ser fiestero, si mi familia bebe mucho, pues lo mismo, ¿no? O inclusive cosas que parecen muy, muy buenas y claro que lo son. Por ejemplo, mi familia le gusta la lectura. Bueno, es que eso es sensacional, sí, pero no a la fuerza. Porque precisamente si no me gusta la lectura en alguna época de mi vida, voy a sentir que de alguna manera no soy digno del amor, porque no me entrego igual que los demás en la familia. Entonces, si nos damos cuenta el autoconcepto y la autoestima, que van a formar el filtro del merecimiento, que ya lo hemos platicado en otras ocasiones, está desde el principio. Es decir, desde que somos pequeñas y pequeños, estamos realmente enfocados en si valemos o no valemos. Si valemos poco, pues vamos a sentir que no debemos merecer cosas buenas. Y si tenemos un distorsionado, autoconcepto, pues imagínense, ¿no? Baja autoestima, pero con autoconceptos rígidos, pues entonces estamos como en crisis totalmente, y entonces no vamos a querer recibir nada de la vida, y a lo mejor nos vamos a estar sacrificando por los demás. Y muchas veces se han hecho estudios de que, por ejemplo, en las familias, cuando hay algún tema, por ejemplo, de adicciones o de comportamientos compulsivos, tienen que ver con que la persona siente una ansiedad, siente una depresión, ansiedad y depresión, porque inconscientemente tiene un autoconcepto rígido, de una autoestima baja, y como es rígido este autoconcepto, la autoestima no se puede regular. El filtro de merecimiento les dice que lo mejor que pueden hacer para la familia es de alguna manera ser como los chivos expiatorios, o donde se canalicen, pues, todo lo que no le gusta a la familia de sí, ponerlo en un miembro para que se ataque y no se vea y no se resuelva, ¿no? Bueno, dicho todo esto, esta narrativa interna, este diálogo interno, esta historia que nos contamos internamente y que va teniendo la posibilidad de que sea muy armónica o no desde pequeñitos, va a dar lo que son, el tema, bueno, el concepto de la narrativa o el diálogo exterior, ¿no? Entonces, la narrativa exterior, obviamente, primero se forjó su raíz y su base en
el diálogo interno en la narrativa de interior, de nuestro mundo interior, lo que nos decimos de autoconcepto, de autoestima y que tenemos de filtro del merecimiento. ¿Y qué nos va a pasar? Que vamos a empezar a estar en la convivencia y voy a tratar, para que mi mundo tenga coherencia, que el mundo me compruebe mi autoconcepto, mi autoestima, mi filtro del merecimiento. Y volvemos a lo mismo. Si desde ahí venimos con un autoconcepto rígido de que nosotros no somos dignos de cosas buenas y no lo podemos cambiar y nuestra autoestima es baja, quizás vamos reproduciendo eso. Un ejemplo, una persona que va, aunque sea una persona, vamos a ponerlo así, limpia, que tiene higiene, a lo mejor va a provocar un rechazo inconscientemente en una época de su vida muy fuerte, porque no se baña o porque de verdad, si por días no se bañe, es un ejemplo, porque de alguna manera y no sabe por qué tiene esta necesidad de, si siempre ha sido limpia, ¿por qué ahora tiene esta necesidad? Que ahora ha entrado a la escuela o a la universidad o algo en específico, de mandar o proyectar, ¿no? Una narrativa, proyectar una imagen de que es sucia, de que no tiene higiene. Y como ese ejemplo puede ser la necesidad de proyectar de que es una persona demasiado crítica y dura, o de que es una persona que es peligrosa porque es muy agresiva. Y finalmente son constructos de la mente que se guardaron inconscientemente y ahora el adulto no sabe por qué los tiene, por qué, y ahí es donde necesitamos, pues, tener una ayuda, sea, por ejemplo, de hacer autoobservación en un cuaderno, de hacer autoobservación, digamos, y ver qué es lo que por qué me estoy comportando de tal manera con mi entorno, y ese comportamiento, qué está, provocando en los demás. Es decir, ¿por qué me comporto de una manera que si los demás se comportan como un espejo, voy a estar o en armonía o en desarmonía? Entonces, si mi narrativa externa me trae el reconocimiento de algo, de algún, concepto o autoconcepto que me trae paz, felicidad, amor, productividad, riqueza, amistades, gozo, entretenimiento, hombre, es un autoconcepto que a lo mejor no lo tenía de pequeñito muy fuerte, lo tenía incipiente, pero que después se generó una forma muy, muy bonita y positiva. Un ejemplo, yo de chavo era muy, muy travieso, y así como Daniel Travieso, ¿no?, de las historietas. Y finalmente, ahora que ya soy un, pues, un adulto y bastante, grande, entonces, mucha gente se detiene a decirme que me ha conocido toda la vida, pues, de que hace ya mucho tiempo, pues, yo soy muy tranquilo, muy muy calmado, ¿no? Entonces, antes yo pensaba que parte de lo que yo valía era que fuera pingo, travieso, inclusive hasta agresivo, porque tenía hermanos más grandes, o que tenía que ser superintelectual porque toda mi familia lee mucho, o que tenía que ser muy importante porque todos en mi familia tenemos que ser importantes, así, ¿no? De la empresa, el premio fulano de tal, etcétera. Y bueno, de alguna manera, este, y, todo mundo que hemos tenido la posibilidad de ir a una terapia, de que nos, ayuden a ver otra forma de autoobservarnos, pues me fue llevando a reconocer lo que creo que en verdad sí soy, y que eso que soy, y eso que me valoro, y eso que me hace permitir abrir las manos amplias, así para decir la vida que merezco cosas lindas en la vida, pues se fue transformando y probablemente si no se hubiera transformado todo esto, pues sería otra historia. Entonces tenemos diálogo interno, narrativa interna, que es lo mismo, diálogo con las personas, con las circunstancias externas, que son como espejo, donde nos proyectamos y nos reflejan, pero aquí viene el tercer concepto, y el tercer concepto nos habla del multiverso. Si pusiéramos en palabras muy sencillas y aterrizadas lo que se ha dicho que es el multiverso, es algo comparado con esto. Si lo tuviéramos que explicar mega, mega simple, sencillo, para que sea digerible y aplicarlo en nuestra vida y que no solamente quede como un concepto ahí padrísimo, pero como volando por los cielos, ¿no?
Sería muy comparado el multiverso como un radio, en la posibilidad de un aparato de radio, sea la que sea, ¿no? Alexa, Siri o un radio tradicional, hasta de bulbos, transistores, en la computadora, no importa. En en un artefacto que, a través de las bocinas, transmite las ondas sonoras sobre música, sobre un noticiero, sobre un programa de misterio, sobre lo que sea. Es decir, un radio tiene el potencial infinito de que tenga en diferentes estaciones receptoras y luego emisoras. Eso es el multiverso explicado muy sencillo. Si nos damos cuenta, dentro de nuestra computadora, nosotros tenemos un abanico infinito de posibilidades de escuchar diferentes programas, ¿no? Por ejemplo, entonces decimos programas musicales, programas de misterio, programas científicos, programas educativos, programas de turismo. Todo eso está como una posibilidad infinita, eh, que podemos nosotros elegir, ya sea como en mis tiempos con una perilla o ahora simplemente eligiendo con el mouse o, o tocando la pantalla y diciendo qué estación quiero sintonizar con ella. Y aquí viene una palabra impresionantemente importante, que para acceder o para comprender y acceder al multiverso es necesario tener muy claramente un concepto que está implícito, que es el de frecuencia. Es decir, yo cuando muevo la perilla o cuando quiero elijo una canción, lo que estoy eligiendo en ese aparato es que una frecuencia, que estoy sincronizándome, o al menos el aparato de música, con una frecuencia. Entonces, hay frecuencias que tienen música clásica en el radio, hay frecuencias que tienen hip hop, hay frecuencias que tienen un discurso político, etcétera. Entonces, algo muy importante en la vida siempre es la frecuencia, la vibración. ¿Por qué entonces es importante? Porque si desde pequeñitos, cuando vemos que algo no está vibrando bonito, porque no nos hace sentir en paz, feliz, con amor, con compasión, con una sensación de unidad con todo, pues a lo mejor ese concepto, esa autoestima y ese concepto del merecimiento, que no están armónicos, nos están diciendo: "Tienes las posibilidades". Y ahí es donde el multiverso viene y dice: "Caray, yo ya soy un adulto y observándome me doy cuenta que me peleo con esas personas, o que reacciono de esta manera que no me trae consecuencias positivas en el trabajo, en la pareja, en algún lado, ¿qué tendrá que ver con mi historia que me conté desde pequeña o desde pequeño? Y al revisarla, quizás pueda darme cuenta de 3 cosas principales. Una, si habían si el autoconcepto estaba de alguna manera, comprometido a ser rígido en vez de flexible, o estaba comprometido este, la autoestima, ¿no? En vez de ser una autoestima que la obtengo a través de algo bonito, a través de cuidarme a mí mismo, a través de cuidar a los demás, o es una autoestima que tiene que ver con la autodestrucción o con, de alguna manera, no tomar en cuenta empáticamente a los demás. Y que si mi filtro del merecimiento se había hecho diminuto o es así como el chakra del corazón, ¿no? En el plexo solar abierto. Para todo ello, vamos siendo más capaces de ir al pasado, revisar ese autoconcepto, esa autoestima y ese concepto del merecimiento cuando tenemos más experiencias de elevar nuestra frecuencia. Es así que cuando tenemos, por ejemplo, una experiencia, nos vamos a un intensivo de meditación, nos despierta la energía Kundalini, un gurú vivo, un gurú que sabe despertar la energía Kundalini. Tenemos una experiencia interna que antes no teníamos. Y esa experiencia interna es una de las opciones del multiverso, o de los multiversos, ¿no? O del multiverso. Entonces, después de un gran retiro del despertar de Kundalini con un gran yogi, pues vuelvo a mi vida y me doy cuenta que puedo, ahora sí puedo, inclusive hasta conceptos de la infancia que tenía rígidos y que eran
destructivos, puedo transformarlos. Y entonces los transformo y mejora autoconcepto, autoestima y filtra el merecimiento, lo que creo que me merezco. Pero además de ir a ese retiro, también, vamos a suponer, empiezo a tomar una terapia y esa terapia se vuelve otro multiverso. Es decir, nos regala una experiencia diferente, algunas cosas parecidas, pero a lo mejor otras muy diferentes a la metodología del despertar de Kundalini con el despertar a través de una terapia psicológica, una terapia, ¿no? Bueno, o leemos un libro sensacional, que es un multiverso, que nos ayuda a resignificar, a reevaluar, a reobservar, a recapitular sobre el pasado. Y de esta manera, entonces tenemos la posibilidad de que todo esto va a estar, de alguna manera, funcionando muy armónicamente. Así que es importante que cuando tú quieras hacer una revisión de tu autoconcepto, autoestima y filtro del merecimiento, para ver si está en armonía, para ver si está en desequilibrio, para ver si está flexible o rígido, te atrevas a experimentar despertares espirituales y despertares de la conciencia. Así que entre mejores en calidad y más en cantidad, tengas experiencias que son realmente enriquecedoras para el despertar de la conciencia, entonces puedes ir con mayor profundidad y expansión a conocerte realmente cómo eres por dentro. Y eso es lo que nos regala la vida, tener la posibilidad, en verdad, de recapitular, de cambiar de opinión, de decir, en una época de mi vida me gustó mucho ser así y me dio resultados, en esta época de mi vida no dejo de ser esa misma persona, no pierdo mi esencia, no pierdo mis raíces, pero en esta época de mi vida quiero ser diferente. ¿Por qué? Porque me cansé con una persona diferente. A lo mejor antes me gustaba ir, no sé, al estadio y ser así como demasiado intenso en la porra, y ahora me casé con una persona de Suiza y es más calmada, ¿no? O antes yo venía, no sé, de un país muy tranquilo, este, donde en los cumpleaños, ¿no? Pues realmente uno es el que regala, el que cumple años, ¿no? Como en la India. Y bueno, pues ahora se puede cambiar, porque me cansé con una persona a lo mejor de más de América, más del occidente, y que les gustan hacer fiestas. Entonces, el poder ser flexible y adaptarnos con los demás es extraordinariamente armónico y bello, siempre y cuando no nos perdamos a nosotras y a nosotros mismos en el camino. Familia, con todo el corazón, con toda el alma, deseo que estos conceptos que en mi propia vida han sido de gran utilidad y los sigo practicando todo, bueno, intentando practicar todos los días, traiga tantas bendiciones como ha traído a la mía y a mi familia, que te traiga tanta paz, felicidad y amor como con la que a mí me ha bendecido, y te mando un abrazo muy, muy grande. Sé que a veces conceptos muy simples pueden parecer, ¿no? Por las ideas que tenemos de pequeñas y pequeños, que no son tan importantes. En este mundo agitado, donde nos dicen que todo es competencia en vez de convivencia, que todo es, ¿cómo se llama? Que todo es importante lo que posees de materiales, ¿no? El mundo material y no tanto el mundo del ser. Tú te atrevas a desafiar esa narrativa por la que está pasando la humanidad. La humanidad está pasando por un periodo que se llama Kali Yuga, en donde, pues, las cosas, por ponerlo de una manera sencilla, están un poco patas para arriba. De alguna manera se están exponiendo más las cosas un poco caóticas, pero para que se van a ir. La gente a veces no nos enseña que cuando pasa el caos es porque algo se va a ir, ese caos. No es para que lo se ponga de moda, ¿no? Entonces, aprendamos en este inicio, lo cercano al inicio de la, nueva era, la era de Acuario, que todas las posibilidades del multiverso y de los multiversos lo tenemos enfrente de nosotros. Así que escoge muy bien hacia dónde quieres que se expanda tu conciencia, hacia dónde quieres que vibre tu corazón, tus chakras, tus meridianos, tu mente, eh, tu alma, tu conexión con el ser superior, con el gran espíritu del amor. Pues con gran respeto y con gran amor, los abrazo muy, muy fuerte y deseándoles que de cada una y de cada uno de la familia
su autoconcepto vaya siempre mejor, mejor y mejor, su autoestima también, y que se abran a las posibilidades de que sí se puede vivir un cielo en la tierra, que es como lo que mucho se habla de la quinta dimensión. Bueno, pues un cielo en la tierra es la quinta dimensión. Que vive el amor.